Un hombre de fortuna inmensa buscaba a alguien que cuidara de su pequeño hijo. Necesitaba a una mujer de buen corazón, honesta, que no viniera por el dinero sino por amor genuino hacia los niños. Después de entrevistar a decenas de candidatas elegantes y bien vestidas, todas con referencias impecables y sonrisas calculadas, decidió darle una oportunidad a una mujer humilde que llegó con su única falda limpia y zapatos gastados pero dignos. Ella entró por primera vez a aquella mansión inmensa de paredes blancas y pisos de mármol que reflejaban la luz como espejos, y cuando sus ojos recorrieron las fotografías enmarcadas en oro que colgaban del vestíbulo principal, su rostro se transformó por completo. Las lágrimas brotaron sin control, sus piernas temblaron hasta casi no sostenerla, y de su garganta salió un grito ahogado mientras señalaba con dedos temblorosos hacia uno de los retratos, diciendo entre sollozos desgarradores ese rostro que nunca había olvidado. Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, déjame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. ¿Desde qué país o ciudad me acompañas en este momento? Me encantaría saberlo. Era el 23 de marzo cuando todo comenzó. El cielo sobre la ciudad tenía ese gris plomizo, que presagia lluvia pero nunca llega a caer, dejando el aire pesado y difícil de respirar. Las calles del barrio donde vivía Valentina Morales olían a humedad y a comida frita, ese aroma que se pega a la ropa y no se va ni con el jabón más barato del mercado. Ella vivía en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo, que alguna vez había sido nuevo, pero ahora mostraba grietas como cicatrices en cada pared. El ascensor nunca funcionaba. Las escaleras crujían con cada paso. Valentina tenía 42 años, pero aparentaba 55. La vida no había sido generosa con ella. Sus manos, ásperas y agrietadas por años de lavar ropa ajena, contaban historias que su boca jamás pronunciaba. Cada arruga en su frente era una batalla perdida. Cada cana prematura un recuerdo doloroso que se negaba a desaparecer. Sus ojos cafés, sin embargo, mantenían una luz especial, una calidez que ninguna tragedia había logrado apagar del todo. Aquella mañana se despertó antes del amanecer como siempre. El despertador barato de plástico marcaba las 5:15 cuando sus pies tocaron el suelo helado del apartamento de una sola habitación que compartía con su madre anciana. Doña Mercedes dormía todavía, su respiración irregular y trabajosa llenaba el silencio. Tenía 83 años, y una enfermedad en los pulmones que requería medicinas caras, medicinas que Valentina no siempre podía pagar. Se lavó la cara con agua fría en el lavabo diminuto del baño. El espejo estaba rajado desde hacía 3 años. Desde aquella noche terrible que prefería no recordar, su reflejo aparecía fragmentado, partido en dos, como su propia vida. Se recogió el cabello oscuro con un elástico viejo, y se puso la única falda que le quedaba medio decente, una de color azul marino que había comprado usada hacía 5 años en el mercado de pulgas. La blusa blanca tenía una mancha pequeña cerca del dobladillo que había intentado quitar 1000 veces sin éxito, pero estaba limpia y planchada con esmero. Los zapatos negros de medio tacón estaban gastados en las suelas. Podía sentir cada imperfección del pavimento cuando caminaba, pero los había lustrado la noche anterior hasta que brillaban como podían brillar unos zapatos de $20 con 15 años de uso. Doña Mercedes despertó cuando Valentina preparaba un té en la hornilla eléctrica que funcionaba solo en ciertas posiciones. La anciana la miró con esos ojos nublados por las cataratas que tampoco podían operarse, porque el costo era imposible. «Hija», dijo la voz quebrada de doña Mercedes. «Hija, otra vez tan temprano. No deberías matarte tanto trabajando». Valentina se acercó a la cama estrecha donde su madre pasaba la mayor parte del tiempo. Le acarició el cabello blanco, fino como hilos de seda. «Mamá, hoy tengo una entrevista importante», respondió Valentina tratando de sonar optimista. «Es para cuidar a un niño, una familia que vive en Las Lomas. Dicen que pagan bien». Las Lomas, el barrio de los ricos, el lugar donde vivía la gente que nunca tenía que contar monedas para comprar pan, donde las casas tenían jardines del tamaño de parques enteros, y los autos costaban más que lo que Valentina ganaría en toda su vida. Doña Mercedes apretó la mano de su hija, con la poca fuerza que le quedaba. «Ten cuidado, mija. Esa gente no es como nosotros. No confíes mucho». Valentina asintió aunque una parte de ella quería creer que tal vez, solo tal vez, esta oportunidad sería diferente, que tal vez encontraría una familia que la tratara con dignidad, que viera en ella algo más que una empleada, que viera a una mujer de verdad con sentimientos y sueños, aunque esos sueños se hubieran hecho pedazos hacía tanto tiempo, que ya casi no recordaba cómo se sentía tener esperanza.
Salió del apartamento a las 6:30 de la mañana. El aire estaba frío y húmedo. Tomó 2 autobuses para cruzar la ciudad. El primero estaba tan lleno que tuvo que ir de pie, apretujada entre otros cuerpos cansados que olían a sudor y resignación. El segundo iba más vacío. Se sentó junto a una ventana sucia y miró pasar el paisaje urbano que cambiaba gradualmente de edificios grises y comercios con letreros despintados a calles más amplias, árboles más verdes, casas más grandes y limpias. Cuando el autobús llegó a la parada cercana a las lomas, Valentina bajó con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Sus manos sudaban a pesar del frío. Llevaba en su bolso viejo de imitación cuero un sobre con sus documentos. Carta de recomendación de la familia anterior, donde había trabajado como empleada doméstica durante 8 años, hasta que se mudaron a otro país. Certificado de secundaria. Foto tamaño carné donde se veía 10 años más joven. Caminó por calles perfectamente pavimentadas, donde no había un solo bache. Las aceras estaban limpias, los árboles podados con precisión, las casas escondidas detrás de muros altos y portones eléctricos. Todo olía diferente aquí. A flores, a pasto recién cortado, a dinero. La dirección que le habían dado correspondía a una mansión de 3 pisos, al final de una calle privada. El muro perimetral era de piedra blanca y debía tener al menos 4 metros de altura. Las rejas de hierro forjado tenían diseños elegantes de hojas y flores. A través de ellas se veía un jardín inmenso con fuentes de agua y esculturas de mármol. Valentina se detuvo frente al interfón. Su dedo tembló antes de presionar el botón. Escuchó un timbre suave seguido de una voz masculina, a través del parlante. «Sí, buenos días», dijo Valentina con voz insegura. «Soy Valentina Morales, vengo para la entrevista. ¿Para el puesto de niñera?» Hubo un silencio, luego un zumbido eléctrico, y el portón comenzó a abrirse lentamente hacia adentro. Valentina tragó saliva y entró caminando por un sendero de piedras perfectamente alineadas que atravesaba el jardín. Nunca había visto tanta belleza concentrada en un solo lugar. Rosales de todos los colores, hortensias enormes, lirios blancos que parecían de porcelana. El pasto era tan verde y perfecto que daba miedo pisarlo. La puerta principal de la mansión era de madera oscura tallada con diseños intrincados. Antes de que Valentina pudiera tocar, la puerta se abrió y apareció un hombre alto vestido con traje gris impecable. Debía tener cerca de 60 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, ojos azules fríos como el hielo, rostro serio sin rastro de sonrisa. «Señora Morales», dijo con voz grave y modulada, «soy Ricardo Sandoval, pase por favor». Valentina entró y de inmediato sintió que entraba a otro mundo. El vestíbulo era más grande que todo su apartamento. El piso de mármol blanco con vetas grises brillaba tanto que podía ver su reflejo borroso. Una escalera de caracol con barandal dorado subía hacia los pisos superiores. El techo debía estar a 6 metros de altura. De él colgaba una lámpara de cristal con cientos de piezas que reflejaban la luz creando arcoíris pequeños en las paredes. Pero lo que capturó la atención de Valentina fueron las fotografías. Docenas de retratos enmarcados en marcos dorados colgaban de las paredes blancas. Fotografías de familia. Un hombre joven y apuesto con un niño pequeño en brazos. El mismo hombre, años después con el niño más grande. Fotografías de viajes, de celebraciones, de momentos felices capturados y preservados como tesoros. Valentina caminó despacio siguiendo a Ricardo Sandoval, pero sus ojos no podían dejar de mirar las fotografías. Había algo en esos rostros, algo familiar que no podía ubicar, pero que le producía una sensación extraña en el estómago. «Espero aquí, por favor», dijo el mayordomo señalando una sala lateral. «El señor Montenegro bajará en un momento». Montenegro, ese apellido le produjo un escalofrío, no sabía por qué. Tal vez lo había escuchado antes en algún lado, tal vez era solo su imaginación jugándole trucos. La sala de espera era elegante pero fría. Sofás de cuero blanco, mesa de centro de vidrio, cuadros abstractos en las paredes. Valentina se sentó en la orilla del sofá, como si tuviera miedo de ensuciarlo. Sus manos no paraban de jugar con el cierre de su bolso. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. Entonces escuchó pasos bajando la escalera. Pasos firmes, seguros, de alguien acostumbrado a que el mundo se moviera según su voluntad. Entró a la sala un hombre que debía tener alrededor de 45 años. Alto, de complexión atlética, vestido con pantalón de vestir negro y camisa azul claro arremangada hasta los codos. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes. Rostro de facciones marcadas, mandíbula cuadrada, pómulos pronunciados,
ojos verdes intensos que parecían atravesarla cuando la miraron. Valentina se puso de pie inmediatamente. Sintió sus rodillas débiles. «Señora Morales», dijo él extendiendo la mano. «Soy Sebastián Montenegro. Gracias por venir». Su apretón de manos fue firme pero no agresivo. Su voz profunda pero no intimidante. Había algo en su mirada que contrastaba con la frialdad de la mansión. Una tristeza escondida detrás de esa fachada de hombre exitoso y poderoso. «Siéntese, por favor», dijo señalando el sofá. Valentina obedeció. Sebastián se sentó frente a ella en otro sofá, se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. «Le seré honesto, señora Morales», comenzó a decir, mirándola directo a los ojos. «He entrevistado a 23 mujeres en las últimas 2 semanas, todas con excelentes referencias, todas con experiencia, algunas con estudios en educación infantil o psicología, certificados, diplomas, currículums impresionantes». Hizo una pausa. Valentina sintió que su oportunidad se desvanecía antes de empezar. Ella no tenía nada de eso. Solo tenía años de experiencia cuidando niños ajenos con amor, mientras lloraba en silencio por el hijo que había perdido. «Pero ninguna de ellas me convenció», continuó Sebastián. «Todas hablaban mucho, sonreían demasiado, decían las palabras correctas, pero yo no sentía nada real en ellas. Solo veía a mujeres buscando un buen salario. Y entiéndame, no las culpo. Todos trabajamos por dinero, pero mi hijo no necesita a alguien que esté aquí solo por dinero». Valentina no sabía qué responder. Solo lo miraba esperando que continuara. «Mi hijo se llama Daniel», dijo Sebastián, y su voz se suavizó apenas perceptiblemente al pronunciar ese nombre. «Tiene 7 años. Es un niño inteligente, sensible, introvertido. Perdió a su madre cuando tenía 3 años. Cáncer. Fue rápido, brutal. Ella se fue en 4 meses desde el diagnóstico hasta el final». La voz de Sebastián se quebró ligeramente en la última frase, aunque trató de disimularlo. Valentina sintió una punzada en el pecho. Ella sabía lo que era el dolor. Lo conocía íntimamente. Desde entonces, continuó él tras aclararse la garganta, Daniel ha estado cerrado emocionalmente. Va a un psicólogo infantil 2 veces por semana. Está mejorando, pero es un proceso lento. He contratado a 5 niñeras en estos 4 años. Algunas renunciaron porque no sabían cómo manejar sus silencios. Otras yo tuve que despedirlas porque lo trataban como si fuera un niño problema, cuando lo que realmente necesita es paciencia y amor genuino. Sebastián se recostó en el sofá y suspiró. «Yo trabajo muchas horas. Viajo frecuentemente por negocios. Necesito a alguien que no solo cuide de Daniel. Necesito a alguien que le dé lo que yo no puedo darle cuando no estoy. Presencia, calidez, alguien que lo mire realmente y no solo lo vigile». Valentina finalmente encontró su voz, aunque sonó temblorosa. «Señor Montenegro», dijo despacio, «yo no tengo certificados elegantes. No estudié pedagogía ni nada parecido. Apenas terminé la secundaria. He trabajado toda mi vida limpiando casas, lavando ropa, cuidando niños. Pero le puedo decir algo con toda honestidad. Yo sé lo que es el dolor. Sé lo que es perder a alguien que amas más que a tu propia vida. Y sé que los niños no necesitan palabras bonitas. Necesitan brazos que los abracen de verdad. Necesitan que alguien los vea con ojos que entienden lo que sienten sin tener que explicarlo». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta y vulnerable. «¿Usted tiene hijos, señora Morales?». La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Apretó los puños sobre su falda. «Tuve un hijo», respondió con voz apenas audible. «Lo tuve, pero me lo quitaron. Era solo un bebé». «¿Se lo quitaron?». «Es una historia larga y dolorosa», dijo Valentina, y una lágrima se escapó rodando por su mejilla, a pesar de sus esfuerzos. «Pero sí, sé lo que es amar a un niño con todo lo que eres. Sé lo que es que te rompan el corazón. Por eso puedo entender el dolor de su hijo, porque yo también llevo ese dolor todos los días». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones no dichas. Sebastián la miraba de una manera diferente ahora, como si realmente la viera por primera vez, no como una candidata más, no como una empleada potencial, sino como una persona con historia, con heridas, con humanidad. Finalmente él habló. «El trabajo es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los fines de semana libres a menos que yo tenga que viajar por emergencia. Tendrá su propia habitación aquí en la casa, comida incluida, seguro médico. El salario es de $2.500 al mes». Valentina no pudo evitar que sus ojos se abrieran con sorpresa. $2.500.
Ella nunca había ganado más de 400 en su mejor mes. Con ese dinero podría pagar las medicinas de su madre, podría arreglar las goteras del techo, podría comer algo más que arroz y frijoles. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó tratando de mantener la compostura. Mañana, si le parece bien, respondió Sebastián, poniéndose de pie. Pero antes déjeme presentarle a Daniel. Si él se siente cómodo con usted, entonces tenemos un trato. Si no, seguiré buscando. A fin de cuentas, él es quien más tiempo pasará con usted. Salieron de la sala, y Sebastián la guió hacia la escalera. Subieron al segundo piso. El pasillo era largo con puertas a ambos lados. Las paredes aquí también estaban llenas de fotografías. Valentina no pudo evitar mirarlas mientras caminaban. Y entonces lo vio. Entre todas las fotografías, había una más grande que las demás. Estaba en un marco dorado especialmente elaborado. Era la fotografía de una mujer joven y hermosa de cabello rubio largo, ojos claros, que sonreían junto con su boca, vestida con un traje elegante blanco. En sus brazos sostenía a un bebé diminuto envuelto en una manta celeste. Pero no fue la mujer lo que hizo que Valentina se detuviera en seco. Fue el bebé. Fue la manta celeste. Fue la forma en que la mujer sostenía a ese bebé. Fue el reloj dorado que se veía en la muñeca de la mujer. Fue la pequeña marca de nacimiento que se distinguía en el cuello del bebé. Todo sucedió en cámara lenta. El mundo se inclinó. Las paredes se acercaron. El aire se volvió espeso como agua. Valentina sintió que sus piernas dejaban de sostenerla. Su visión se nubló. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que retumbaba en sus oídos ahogando todos los demás sonidos. No puede ser, susurró con voz estrangulada. No puede ser. Dio un paso hacia la fotografía con las manos temblando incontrolablemente. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Un sollozo se escapó de su garganta y luego otro y otro hasta que estaba llorando con una fuerza desgarradora que la hacía doblarse sobre sí misma. Ese es mi hijo, gritó señalando la fotografía con dedos temblorosos. Ese es mi hijo. Ese es mi bebé. Esa marca en el cuello, yo la conozco. Yo la besaba todos los días. Ese es mi niño. Sebastián se había quedado paralizado detrás de ella. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y alarma. Señora Morales, dijo tratando de mantener la calma, creo que está confundida. Esa es mi esposa Lorena con nuestro hijo Daniel. La fotografía fue tomada en el hospital el día que él nació. No, gritó Valentina, girándose para mirarlo con ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas. No, no. A mí me quitaron a mi bebé. Me dijeron que había muerto. Me dijeron que había nacido muerto. Pero yo lo escuché llorar. Escuché su llanto antes de que me durmieran. Cuando desperté me dijeron que había muerto. Y no me dejaron verlo. No me dejaron despedirme. Me lo robaron. Su voz se quebró completamente en la última palabra. Se dejó caer de rodillas en el piso de mármol, sin importarle nada más. El dolor de 24 años, reprimido, salía de ella como un río que rompe un dique. Lloraba con todo su cuerpo. Con cada célula. Con cada respiración entrecortada. Sebastián no sabía qué hacer. Esta situación superaba cualquier escenario que hubiera imaginado. Se arrodilló frente a ella, manteniéndose a una distancia prudente. Señora Morales, dijo con voz más suave ahora, necesito que respire profundo y me escuche. Entiendo que está sufriendo, pero debe haber un error. Mi esposa dio a luz a Daniel en el Hospital Privado San Rafael, el 15 de agosto. Yo estuve presente. Vi todo el proceso. Ella cargó a nuestro bebé. 15 de agosto, repitió Valentina entre sollozos. 15 de agosto, Dios mío. Mi bebé nació el 15 de agosto, en el Hospital San Rafael. Me llevaron ahí, de emergencia. Yo era pobre, no tenía dinero. Me atendieron en el área de beneficencia. Estaba sola, tan sola. Sebastián sintió que algo helado le recorría la espalda. No podía ser coincidencia. Pero tampoco podía ser cierto lo que esta mujer estaba insinuando. Era imposible. Absurdo. Lorena había estado embarazada. Él había visto su vientre crecer. Había ido a todas las citas médicas con ella. Había visto las ecografías. Había estado en la sala de partos. Aunque ahora que lo pensaba, a Lorena no la dejaron tener un parto natural. Le hicieron cesárea de emergencia. Él no vio el nacimiento directamente. Lo hicieron esperar afuera. Cuando finalmente lo dejaron entrar, Lorena estaba sedada, y el bebé ya limpio y envuelto estaba en una cunita junto a ella. No, se dijo a sí mismo. Estaba siendo ridículo. El dolor de esta mujer la estaba confundiendo. El trauma le estaba haciendo ver cosas que no eran reales. Bebés nacían en ese hospital todos los días.
que hubiera sido la misma fecha, era simplemente una coincidencia dolorosa. Pero la marca de nacimiento. Daniel tenía efectivamente una marca de nacimiento pequeña en el lado derecho del cuello, apenas visible. Como una media luna diminuta. Señora Morales, dijo Sebastián con voz firme tratando de recuperar el control de la situación, entiendo que esto es muy emotivo para usted, pero creo que su dolor la está haciendo confundir las cosas. Miles de bebés nacen cada día. Las coincidencias ocurren. No es coincidencia, sollozó Valentina limpiándose la cara con las manos. Yo sé lo que vi, yo sé lo que siento. Esa es la manta que alcancé a ver cuando me lo arrebataron. Ese reloj, en la muñeca de esa mujer. Lo vi en el hospital. Vi a una mujer rubia con ese reloj hablando con los médicos. Pensé que era otra paciente, pero después todo se volvió confuso. Se puso de pie con dificultad aferrándose a la pared para no caer. Miró la fotografía otra vez, con ojos suplicantes, como si la imagen pudiera confirmar lo que su corazón gritaba. Por favor, susurró, por favor, déjeme ver a su hijo. Déjeme mirarlo. Yo sabré. Una madre siempre sabe. Sebastián se debatía internamente. Parte de él quería llamar a seguridad y terminar con esta situación incómoda. Pero otra parte, una parte más profunda que no entendía, sentía que había algo importante ocurriendo. Algo que no podía simplemente ignorar. Finalmente asintió. Está bien, lo llevaré con Daniel, pero le advierto que si lo asusta o lo perturba tendré que pedirle que se vaya. Caminaron en silencio por el pasillo hasta una puerta al final decorada con una placa que decía Daniel en letras de madera pintadas de colores. Sebastián tocó suavemente. Daniel, soy papá. ¿Puedo pasar? Una voz infantil respondió desde adentro. Sí. Entraron a una habitación grande y luminosa. Las paredes estaban pintadas de azul claro. Había estanterías llenas de libros y juguetes, una cama con forma de auto de carreras, un escritorio pequeño donde un niño estaba sentado dibujando. Daniel levantó la vista cuando entraron. Era un niño hermoso, cabello castaño oscuro y ondulado, ojos verdes como los de su padre, pero con una forma distinta, más almendrados, más parecidos a... Valentina sintió que se le detenía el corazón. Dios santo. Era como mirarse en un espejo del pasado. Daniel tenía sus mismos ojos, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula que ella había heredado de su padre. Hasta la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado. Daniel, dijo Sebastián, ella es la señora Valentina, vino a conocerte. Tal vez trabaje aquí cuidándote. El niño miró a Valentina, con esa mirada seria y penetrante que tienen los niños, que han vivido dolor demasiado pronto. No sonrió. No dijo hola, solo la observó con curiosidad cautelosa. Valentina se acercó lentamente. Cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano porque sentía que sus piernas eran de gelatina. Se arrodilló frente al escritorio para quedar a la altura del niño. Hola Daniel, dijo con voz temblorosa tratando de sonreír a pesar de las lágrimas que todavía humedecían sus mejillas. Qué lindo dibujo estás haciendo. Daniel miró su dibujo. Era un paisaje con montañas y un río. Me gusta dibujar, dijo con voz suave y tímida. A mí también me gustaba dibujar cuando era niña, respondió Valentina. Nunca fui muy buena, pero me gustaba. Hubo un silencio incómodo. Sebastián observaba la escena con los brazos cruzados, recargado contra el marco de la puerta. Su expresión era ilegible. Entonces Daniel hizo algo inesperado. Se acercó un poco más a Valentina y la miró fijamente a los ojos durante varios segundos. Tus ojos son como los míos, dijo con esa sinceridad brutal que solo los niños tienen. Valentina sintió que se ahogaba. No podía hablar. Solo asintió. Y hueles bien, continuó Daniel. Hueles a las tortillas que hacía mi abuela antes de morirse. Esa simple declaración infantil quebró algo dentro de Valentina. Más lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez intentó sonreír. Gracias, mi niño, susurró. Gracias por decir eso. ¿Por qué lloras? Preguntó Daniel con genuina curiosidad sin temor. Porque a veces, las personas grandes, lloramos cuando estamos felices y tristes al mismo tiempo, respondió Valentina, con toda la honestidad que pudo reunir. Yo también hago eso, dijo Daniel, bajando la voz como si compartiera un secreto. A veces sueño con mi mamá, y cuando despierto estoy feliz porque la vi, pero triste porque ya no está. Oh, mi amor, susurró Valentina, sin poder contenerse, y sin pensar en las consecuencias extendió los brazos. Para sorpresa de todos, especialmente de Sebastián, Daniel se acercó y dejó que Valentina lo abrazara. Fue un abrazo suave, tembloroso,
cargado de 24 años de amor reprimido y dolor sin sanar. Sebastián sintió un nudo en la garganta al ver la escena. Daniel nunca se acercaba así a las extrañas. Nunca. Con las niñeras anteriores había mantenido siempre una distancia fría y educada. Pero con esta mujer de ropa gastada y ojos tristes, había algo diferente, una conexión inexplicable. Después de un minuto Valentina soltó al niño, se limpió las lágrimas intentando recuperar la compostura. «Eres un niño muy especial, Daniel», le dijo. «Muy especial». Daniel volvió a su dibujo como si nada hubiera pasado, pero Valentina notó que había una pequeñísima sonrisa en sus labios, casi imperceptible, pero estaba ahí. Sebastián le hizo una seña para que salieran de la habitación. Una vez en el pasillo con la puerta cerrada, él la miró con una expresión que mezclaba confusión, preocupación y algo más que no sabía identificar. «No sé qué acaba de pasar ahí dentro», dijo con voz baja, pero Daniel nunca se comporta así con nadie, ni siquiera con su abuela paterna que viene a visitarlo cada 15 días. «Hay algo en usted que él sintió. Es porque soy su madre», dijo Valentina con convicción absoluta en su voz. «Sé que suena imposible, sé que usted cree que estoy loca, pero ese niño salió de mi cuerpo. Lo llevé dentro de mí durante 9 meses, sentí cada patada, cada movimiento, y cuando me lo quitaron, me arrancaron el alma. He vivido 24 años, con un vacío que nada pudo llenar. Hasta ahora, hasta que vi esa fotografía y supe, simplemente supe». Sebastián se pasó las manos por el cabello en un gesto de frustración y agotamiento. «Señora Morales, esto es una acusación muy grave. Está insinuando que mi esposa y yo nos robamos a un bebé. Que mi hijo no es mi hijo. Está diciendo que hubo algún tipo de tráfico de bebés en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo?» «Lo sé», respondió Valentina con voz firme. «Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Y no la estoy acusando a usted. Usted también fue víctima, pero su esposa, esa mujer de la fotografía, yo la vi en el hospital, la vi hablando con doctores, la vi en los pasillos, algo pasó ahí, algo terrible». Sebastián sentía que el piso se movía bajo sus pies. Todo esto era demasiado. Era absurdo. Pero al mismo tiempo había detalles que no podía ignorar. Los ojos de Daniel, la forma de su nariz, la marca de nacimiento, la fecha exacta, el mismo hospital, la reacción inmediata del niño hacia esta mujer. Y había algo más, algo que Sebastián nunca le había dicho a nadie, un secreto que había guardado durante años, porque pensar en él lo llenaba de una culpa insoportable. Cuando Daniel tenía 2 años, le hicieron unos análisis de sangre por una infección. Los resultados mostraron un tipo de sangre que no coincidía exactamente con el que se esperaba dados los tipos de sangre de Sebastián y Lorena. El médico dijo que a veces pasaba, que había variaciones genéticas complejas. Sebastián lo dejó pasar porque Lorena se molestó muchísimo cuando él preguntó si estaban seguros de los resultados. Ella lo acusó de dudar de su fidelidad, y Sebastián no volvió a mencionar el tema. Pero siempre quedó ahí, esa pequeña duda enterrada en lo más profundo de su mente. «Escuche, señora Morales», dijo finalmente, «necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo simplemente creer en su palabra sin ninguna prueba». «Entonces haga pruebas», respondió Valentina con determinación. «Haga una prueba de ADN. Compruebe usted mismo si estoy diciendo la verdad, o si estoy loca». Sebastián la miró durante largo rato. Finalmente asintió. «Está bien, haremos la prueba. Pero esto queda entre nosotros, hasta que tengamos los resultados. No quiero que Daniel se entere de nada. Está en un momento delicado de su tratamiento psicológico, y no voy a permitir que nadie lo confunda más». «Entiendo», dijo Valentina. «Solo le pido una cosa. Déjeme trabajar aquí mientras esperamos los resultados. Déjeme estar cerca de él. Si al final la prueba dice que estoy equivocada, me iré sin causar problemas. Pero si tengo razón, si ese niño es mi hijo, quiero haber estado cerca de él todo este tiempo». Sebastián se frotó la cara con las manos. Estaba exhausto emocional y mentalmente, pero algo en su interior le decía que le diera una oportunidad a esta mujer, algo que no podía explicar racionalmente. «De acuerdo», dijo finalmente, «empiece mañana, pero le advierto, si en algún momento veo que su presencia afecta negativamente a Daniel, terminaremos esto inmediatamente. Prueba de ADN, o no». Valentina sintió un alivio tan grande que casi se desmaya. Asintió repetidamente. «Gracias», susurró. «Gracias, no se arrepentirá». Sebastián llamó a Ricardo para que acompañara a Valentina a ver la habitación que sería suya, y para darle todos los detalles sobre los horarios y las rutinas de Daniel. Mientras la veía alejarse por el pasillo siguiendo al mayordomo,
Sintió que su vida ordenada y controlada acababa de dar un giro hacia un territorio completamente desconocido. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Dio vueltas en su cama king size, sintiéndose pequeño y perdido. Su mente reproducía una y otra vez las palabras de Valentina, su desesperación, su dolor, la forma en que Daniel había reaccionado con ella. Se levantó a las 3 de la mañana y fue al estudio. Sacó de un cajón cerrado con llave una caja de metal donde guardaba documentos importantes. Entre ellos estaba el certificado de nacimiento original de Daniel. Lo leyó una y otra vez como si fuera la primera vez. Hospital Privado San Rafael, 15 de agosto. Hijo de Sebastián Montenegro y Lorena Valdés de Montenegro. Todo parecía estar en orden. Pero entonces, recordó algo que no había pensado en años. Cuando Lorena estaba embarazada de 7 meses, se cayó en las escaleras de su casa anterior. La llevaron de emergencia al hospital. Los médicos dijeron que el bebé estaba bien, pero que Lorena tenía que guardar reposo absoluto. Desde ese día hasta el parto 2 meses después, Lorena casi no salió de casa. Y cuando llegó el momento del parto, todo fue tan caótico. Lorena tenía presión alta, había sangrado, le hicieron cesárea de emergencia. A Sebastián lo hicieron esperar en otra sala. Y luego estaba la enfermera. Había una enfermera con cabello negro recogido y lentes grandes. Sebastián la había visto varias veces durante esas horas de espera. Ella entraba y salía de la sala de partos. Una vez ella lo miró de una manera extraña, como si quisiera decirle algo pero no se atreviera. Sebastián en ese momento estaba tan preocupado por Lorena que no le dio importancia. Pero ahora ese recuerdo tomaba un nuevo significado. Se sirvió un whisky solo aunque normalmente no bebía entre semana. Lo necesitaba. Miró por la ventana de su estudio hacia el jardín oscuro iluminado apenas por las luces automáticas del sendero. Si Valentina tenía razón. Si por alguna razón retorcida y enferma alguien había intercambiado bebés ese día. Si Daniel no era biológicamente su hijo. No podía permitirse pensar así. Daniel era su hijo. Lo había criado. Lo amaba. Había estado ahí para cada momento importante de su vida. Para sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus pesadillas, sus alegrías, los lazos de sangre, no eran lo único que hacía a una familia. Pero si Valentina era la madre biológica de Daniel, entonces ella había pasado 24 años con los brazos vacíos, creyendo que su bebé estaba muerto, cargando ese dolor. Y sin saberlo, Sebastián había estado criando a ese hijo robado. La culpa lo abrumó aunque racionalmente sabía que él no había hecho nada malo. Si esto era cierto, él también era víctima. Pero entonces, Lorena, su esposa, la mujer que había amado, la madre de Daniel en todos los sentidos prácticos. Si esto era cierto, significaba que Lorena había estado involucrada en algo horrible, que había mentido, que había participado en algo imperdonable. No podía ser. Lorena había sido una buena mujer, generosa, amorosa, un poco consentida porque venía de familia rica, un poco materialista, pero no una criminal, no una secuestradora de bebés. Aunque hubo momentos durante su embarazo en que Lorena actuó de manera extraña, cambios de humor que los médicos atribuyeron a las hormonas, pero que parecían más profundos, salidas misteriosas que ella justificaba diciendo que iba a masajes prenatales o a clases de yoga, llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando Sebastián entraba a la habitación. Y luego estaba el dinero, grandes sumas de dinero que desaparecieron de sus cuentas personales poco antes del nacimiento de Daniel. Lorena dijo que había invertido en un negocio de una amiga que resultó ser estafa. Sebastián no indagó más porque confiaba en ella. Ahora todos esos pequeños detalles incongruentes comenzaban a formar un patrón que le revolvía el estómago. A la mañana siguiente, llamó a su abogado personal, un hombre discreto que había manejado asuntos delicados para él en el pasado. Miguel, necesito que investigues algo para mí, dijo Sebastián sin saludos preliminares. Necesito que revises los registros del Hospital San Rafael del 15 de agosto, específicamente todo lo relacionado con los nacimientos de ese día. Nombres de médicos, enfermeras, cualquier irregularidad reportada. Y necesito que lo hagas sin levantar sospechas. Miguel era lo suficientemente profesional para no hacer preguntas. Entendido, te tendré algo en 3 días. Y otra cosa, agregó Sebastián, necesito que organices discretamente una prueba de paternidad. Una que sea completamente privada y legal. Muy bien. ¿Con quién? Con una mujer llamada Valentina Morales, y con mi hijo Daniel. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sebastián, dijo Miguel con voz cautelosa, sea lo que sea que esté pasando, ten cuidado.
Las pruebas de paternidad pueden abrir puertas que no se pueden volver a cerrar. Lo sé, respondió Sebastián. Por eso mismo necesito hacerla. Esa misma tarde Valentina llegó a la mansión con una pequeña maleta, donde llevaba su escasa ropa. Ricardo la recibió, y la llevó a la habitación que sería suya. Estaba en el primer piso en un ala separada de las habitaciones principales. Era sencilla pero cómoda. Cama matrimonial, closet empotrado, baño privado, ventana con vista al jardín lateral. Era el lugar más lujoso donde Valentina había dormido en su vida. Se sentó en la cama y por primera vez en 24 años, permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. Tal vez, solo tal vez, Dios finalmente había escuchado todas esas oraciones desesperadas que ella había susurrado en noches oscuras. A las 6 de la tarde tocó suavemente la puerta de la habitación de Daniel como le habían indicado. El niño estaba leyendo un libro acostado en su cama. «Hola Daniel», dijo Valentina con una sonrisa genuina. «Tu papá me pidió que te ayudara con la cena y que estuviera contigo un rato. ¿Te parece bien?» Daniel la miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de ella y asintió. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Valentina acercándose. «Es un libro sobre dinosaurios», respondió él, mostrándole las ilustraciones. «Este es mi favorito. Se llama Triceratops». Valentina se sentó en el borde de la cama manteniendo una distancia respetuosa. «Cuéntame sobre él», dijo con interés genuino. Y Daniel lo hizo. Habló durante 15 minutos sobre dinosaurios con más entusiasmo del que Sebastián le había visto mostrar por cualquier cosa en meses. Valentina escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo. Preguntaba detalles. Se sorprendía en los momentos adecuados. Reía cuando él hacía sonidos de dinosaurio. Sebastián los observaba desde la puerta sin que ellos lo notaran. Había algo en la manera en que Valentina miraba a Daniel. Una ternura tan profunda y auténtica que le recordaba a la forma en que su propia madre lo había mirado cuando era niño, antes de que ella muriera de un infarto cuando él tenía 15 años. Después de la cena, que comieron los tres juntos en un silencio mayormente cómodo, Sebastián le pidió a Valentina que lo acompañara al estudio. «Mañana iremos a un laboratorio privado», le dijo. «Ambos daremos muestras para la prueba de ADN. Los resultados tardarán aproximadamente 5 días hábiles». Valentina asintió. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión era de calma determinada. «Está bien, estoy lista». «Mientras», dijo Sebastián recostándose en su silla de cuero tras el escritorio de caoba, «necesito que me cuente su historia completa. Todo lo que recuerde sobre ese día en el hospital, nombres, rostros, cualquier detalle puede ser importante». Valentina se sentó frente a él, tomó aire profundamente, y comenzó a hablar. Era verano, agosto. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Era tan joven y tan tonta, me había enamorado de un muchacho del barrio. Se llamaba Roberto, era 3 años mayor que yo, guapo, sonrisa fácil. Me decía cosas lindas, me hacía sentir especial. Mis papás no lo aprobaban, decían que era un vago, que solo quería aprovecharse de mí, pero yo no escuchaba. Creía que era amor verdadero. Su voz se quebró levemente pero continuó. Quedé embarazada. Cuando se lo dije Roberto, desapareció. Nunca más lo volví a ver. Mis papás se enojaron muchísimo. Mi mamá lloró durante días. Mi papá ni siquiera me hablaba. Pero al final me apoyaron. No tenían dinero pero me apoyaron. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. El embarazo fue difícil. Trabajaba limpiando casas hasta el 8º mes, porque necesitábamos el dinero. Un día comencé a sangrar. Mucho. Mi mamá me llevó de emergencia al Hospital San Rafael, porque era el más cercano. Me atendieron en el área de beneficencia. Los médicos dijeron que era un desprendimiento de placenta, que tenían que sacar al bebé ya. Cerró los ojos como si volver a vivir ese momento fuera físicamente doloroso. Me llevaron a una sala. Todo era frío. Las luces brillaban tanto que me dolían los ojos. Había médicos y enfermeras con máscaras. No podía ver sus caras completas, solo sus ojos. Me pusieron algo en el suero. Me dijeron que me calmara, que todo iba a estar bien. Pero yo tenía miedo, tanto miedo. Su respiración se aceleró. Recuerdo que sentí cuando el bebé salió, sentí ese vacío repentino, y luego escuché un llanto fuerte y claro. Mi bebé estaba llorando, estaba vivo. Traté de levantarme, quería verlo, quería cargarlo, pero las enfermeras me empujaron hacia abajo, me dijeron que me quedara quieta. Una de ellas inyectó algo más en mi suero. Todo se volvió borroso. Antes de perder la consciencia había una mujer rubia entrando a la sala. Llevaba puesto un reloj dorado grande en la muñeca izquierda.
La recuerdo porque pensé que era extraño que una paciente estuviera vestida tan elegante. Usaba un vestido color crema, cabello largo perfectamente peinado, maquillaje impecable. Me miró directo a los ojos por un segundo, y luego todo se puso negro. Hizo una pausa larga. Sebastián no dijo nada esperando que continuara. Cuando desperté estaba en una habitación compartida con otras 3 mujeres. Mi mamá estaba sentada junto a mi cama llorando. Le pregunté por mi bebé. Ella solo negó con la cabeza. Vino un doctor. Un hombre mayor, con lentes gruesos. Me dijo que lamentaba informarme que mi bebé había nacido sin vida. Que habían hecho todo lo posible, pero que el desprendimiento había sido muy severo, y el bebé no había recibido suficiente oxígeno. Me dijo que era mejor así, que a mi edad tendría otros hijos, como si un bebé fuera intercambiable. La rabia apareció ahora en su voz mezclada con el dolor. Le dije que yo había escuchado llorar a mi bebé. ¿Estaba segura? El doctor me dijo que a veces las madres en shock escuchan cosas que no son reales, que era un mecanismo de defensa de la mente. Le supliqué que me dejara ver a mi bebé, que quería verlo aunque estuviera muerto. Quería despedirme. El doctor dijo que no era recomendable, que solo me causaría más trauma, que ya se habían encargado del cuerpo. Mi mamá me rogó que no insistiera, que dejara descansar a mi angelito. Más lágrimas caían ahora sin control. Me fui del hospital 2 días después con los brazos vacíos y el corazón roto. Durante semanas no podía parar de llorar. No comía, no dormía, repetía una y otra vez que yo lo había escuchado llorar. Que mi bebé estaba vivo. Mi mamá pensó que estaba volviéndome loca del dolor. Me llevó con un sacerdote, me llevó con un psicólogo que cobraba barato. Todos me decían lo mismo, que tenía que aceptar la pérdida, que Dios tenía sus razones, que era joven y tendría más oportunidades. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Eventualmente dejé de hablar del tema porque veía cómo les dolía a mis papás. Fingí que lo había superado, pero nunca lo superé. Cada 15 de agosto era un día de luto para mí. Cada vez que veía a un niño de la edad que tendría mi hijo, me preguntaba cómo sería él, si tendría mi nariz, mis ojos, si le gustarían las mismas cosas que a mí. Miró directamente a Sebastián, con una intensidad que lo hizo estremecerse. Mi papá murió hace 12 años de un infarto. Mi mamá está enferma de los pulmones. Yo nunca me casé, nunca volví a tener una relación seria. ¿Cómo podía cuando una parte de mí siempre estuvo muerta? Trabajo en lo que puedo, cuido niños ajenos, limpio casas, lavo ropa, y todos los días vivo con este vacío que nunca se llena. El silencio después de su relato fue pesado y doloroso. Sebastián se había reclinado en su silla con los ojos cerrados procesando cada palabra. La mujer rubia que describe, dijo finalmente con voz ronca, suena como mi esposa Lorena. El reloj dorado, ella tenía uno así. Era una herencia de su abuela, lo usaba siempre, y ese día, según tengo entendido, ella también estaba en el hospital supuestamente para dar a luz. Supuestamente, repitió Valentina captando la palabra clave. Sebastián abrió los ojos y la miró. Yo estuve con Lorena durante su embarazo. Vi su vientre crecer, pero ahora que lo pienso, ahora que reviso mis recuerdos con esta nueva información, hubo cosas extrañas. Lorena no quería que la tocara mucho. Decía que estaba muy sensible. Siempre usaba ropa muy holgada incluso cuando otras mujeres embarazadas ya no pueden ocultar su vientre. Y justo antes del parto ella estuvo muy nerviosa, diferente, como si algo la atormentara. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Valentina. Si lo que está diciendo es cierto, si mi esposa participó en intercambiar bebés, en robar a su hijo y hacerlo pasar como suyo, entonces todo lo que creí saber sobre la mujer que amé era mentira. Y no sé si puedo vivir con eso. Señor Montenegro, dijo Valentina con voz suave, yo no quiero destruir sus recuerdos de su esposa. No quiero quitarle a Daniel, solo quiero la verdad. Y si la verdad es que Daniel es mi hijo, yo no voy a arrancarlo de la única vida que conoce. Él lo ama a usted. Usted es su papá en todos los sentidos importantes. Pero yo solo quiero poder estar en su vida de alguna forma, poder amarlo, poder finalmente llenar este vacío que me ha estado matando lentamente durante 24 años. Sebastián se giró para mirarla. Por primera vez, desde que todo esto comenzó, vio a Valentina no como una amenaza, o como una mujer inestable, sino como lo que realmente era, una madre destrozada buscando a su hijo perdido. Esperemos los resultados de la prueba, dijo con voz cansada, y luego decidiremos qué hacer. Los siguientes 5 días fueron los más largos en la vida de Valentina. Cada mañana se despertaba en la habitación de la mansión sin poder creer que todo esto fuera real. Cumplía con sus tareas cuidando de Daniel,
con una dedicación que iba mucho más allá de lo profesional. Cada momento con él era un tesoro que guardaba en su corazón. Daniel, por su parte, parecía florecer con su presencia. Hablaba más, sonreía con más frecuencia. Hasta su psicólogo comentó la mejoría notable en su estado de ánimo. Una tarde, mientras preparaban juntos galletas en la cocina enorme de la mansión, Daniel le preguntó algo que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. «Valentina», dijo el niño con harina en las manos, «¿por qué a veces me miras como si estuvieras triste y feliz al mismo tiempo?» Valentina dejó de mezclar la masa, miró esos ojos verdes tan familiares. «Porque eres un niño muy especial, Daniel», respondió con honestidad. «Y estar contigo me hace sentir cosas muy fuertes que no sé cómo explicar». «¿Como cuando sueño con mi mamá?», preguntó él con esa intuición infantil que a veces es más aguda que toda la inteligencia adulta. «Sí», susurró Valentina. «Exactamente como eso». Daniel se limpió las manos en el delantal que Valentina le había puesto. Se acercó a ella y sin decir nada la abrazó por la cintura recargando su cabeza contra su estómago. «Me caes bien, Valentina», dijo con voz amortiguada por la tela de su ropa. «Espero que te quedes mucho tiempo aquí». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Acarició el cabello rizado de Daniel con ternura infinita. «Yo también espero quedarme, mi amor», susurró. Sebastián los vio desde la entrada de la cocina. Había llegado temprano del trabajo específicamente para observarlos. Lo que vio confirmó lo que ya sabía en su corazón. Hubiera o no conexión biológica, había algo innegable entre Valentina y Daniel. Algo puro y real. Esa noche, cuando Daniel ya dormía, Sebastián se sirvió un whisky y se sentó en la terraza que daba al jardín trasero. El aire nocturno era fresco. Las estrellas brillaban más que de costumbre. Escuchó pasos suaves detrás de él y supo sin voltear que era Valentina. «No podía dormir», dijo ella a modo de explicación. «Yo tampoco», respondió Sebastián señalando la silla junto a él. «Siéntese si quiere». Se sentaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Sebastián habló. «Mañana tendremos los resultados», dijo mirando su vaso. «Parte de mí espera que sean negativos, que todo esto haya sido una confusión terrible, y podamos seguir con nuestras vidas. Pero otra parte espera que sean positivos, porque eso significaría que Daniel encontró a su verdadera madre. Y a pesar del caos que eso causará, creo que usted merece eso, merece recuperar lo que le robaron». Valentina sintió un nudo en la garganta. «Usted es un buen hombre, señor Montenegro», dijo con voz temblorosa. «Su hijo es afortunado de tenerlo, sin importar de dónde venga su sangre». «Llámeme Sebastián», dijo él mirándola finalmente. «Creo que hemos compartido suficiente como para dejar las formalidades». «Está bien, Sebastián». Hablaron durante 2 horas esa noche. Sebastián le contó sobre Lorena, sobre cómo se conocieron en una gala benéfica, cuando él tenía 30 años, y ella 25, sobre cómo ella era encantadora y sofisticada, sobre cómo se enamoró de su risa y de la manera en que lo hacía sentir importante, sobre el matrimonio que fue feliz los primeros años, hasta que Lorena comenzó a obsesionarse con tener un hijo. «Estuvimos intentando durante 3 años», contó Sebastián. «Lorena visitó todos los especialistas. Hicimos tratamientos de fertilidad. Nada funcionaba. Ella cayó en una depresión profunda. Dejó de salir, dejó de arreglarse, lloraba por horas. Y luego repentinamente, hace 8 años, anunció que estaba embarazada. Dijo que era un milagro. Los médicos estaban sorprendidos. Yo estaba extasiado. Finalmente íbamos a tener el bebé que ella tanto deseaba». Hizo una pausa larga tomando un sorbo de su bebida. «Ahora me pregunto si realmente estuvo embarazada, o si todo fue una mentira elaborada para ocultar lo que realmente planeaba hacer». Valentina escuchaba sin interrumpir. Podía ver el dolor en cada línea de su rostro. Este hombre también era víctima. También le habían mentido. También le habían robado algo. Le habían robado la verdad. «Yo le conté sobre mi vida», dijo Valentina, «sobre la pobreza, sobre trabajar desde niña, sobre nunca tener suficiente, sobre soñar con cosas simples que para otros son normales. Un techo que no gotee, 3 comidas al día, poder comprar medicina cuando alguien se enferma». Describió cómo después de perder a su bebé, había caído en una oscuridad de la que tardó años en salir a medias. Cómo desarrolló ataques de ansiedad cuando veía mujeres embarazadas. Cómo cada vez que cargaba a un bebé ajeno sentía alegría y dolor mezclados hasta que dolía físicamente. «Pero seguí adelante», dijo con voz más firme, «porque mi mamá me necesitaba, y porque algo dentro de mí se negaba a rendirse completamente.
como si una parte de mí supiera que mi bebé estaba en algún lugar, que no había muerto, que algún día lo encontraría. Sebastián la miró con respeto genuino. «Es usted una mujer muy fuerte, Valentina». «No me quedó otra opción», respondió ella con una sonrisa triste. «La vida no te pregunta si eres lo suficientemente fuerte. Solo te golpea, y tú decides si te levantas o te quedas en el suelo». A la mañana siguiente Sebastián recibió una llamada de su abogado. «Sebastián», dijo Miguel con voz seria, «tengo los resultados. Necesitas venir a mi oficina. Dímelo ahora. Esto no es algo que se dice por teléfono. Miguel, dímelo». Hubo un silencio pesado. Luego, «La prueba de ADN es positiva. Valentina Morales es la madre biológica de Daniel. Y tú no eres el padre biológico». Sebastián sintió como si le hubieran golpeado el estómago con un martillo. Aunque una parte de él lo esperaba, escucharlo confirmado era otra cosa completamente diferente. «¿Estás seguro?», logró decir con voz ahogada. «100% seguro. Las pruebas fueron hechas 3 veces para confirmar. No hay ninguna duda. Además hice la investigación que pediste sobre el hospital. Encontré cosas, Sebastián, cosas muy graves. Necesitas venir ya». Sebastián colgó y se quedó sentado en su cama sin poder moverse. Daniel no era su hijo biológico. Todo había sido mentira. Lorena había mentido. Había participado en robar a un bebé. Su hijo, el niño que había criado y amado durante 7 años, había sido arrancado de los brazos de su verdadera madre, minutos después de nacer. Sintió náuseas, corrió al baño y vomitó todo lo que había desayunado. Se lavó la cara con agua fría, pero no podía dejar de temblar. Su vida entera había sido construida sobre una mentira, sobre un crimen horrible. Tocó suavemente la puerta de Valentina. Cuando ella abrió y vio su rostro, supo inmediatamente. «Es positivo, ¿verdad?», susurró con lágrimas ya rodando por sus mejillas. Sebastián asintió sin poder hablar. Valentina se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. Se dejó caer de rodillas en el piso. Sebastián se arrodilló frente a ella, y por primera vez desde que todo esto comenzó la abrazó. Ambos lloraron. Él por la traición, ella por la confirmación de que su pesadilla había sido real. «Mi bebé», lloraba Valentina aferrada a Sebastián. «Mi bebé está vivo, está aquí. Lo recuperé, Dios mío, lo recuperé». Sebastián la sostuvo mientras ella se desmoronaba en sus brazos, liberando 24 años de dolor contenido. Lloró con ella porque aunque Daniel no era su hijo biológico, lo amaba como si lo fuera. Y eso hacía todo aún más complicado y doloroso. Cuando finalmente pudieron calmarse un poco, Sebastián le dijo sobre su cita con Miguel. Valentina quiso ir con él, pero él le pidió que se quedara con Daniel. No quería que el niño notara que algo andaba mal. En la oficina de Miguel, Sebastián encontró no solo al abogado, sino también a otra mujer, una investigadora privada, que Miguel había contratado. «Sebastián», dijo Miguel con expresión sombría, «te presento a Carolina Méndez. Es especialista en casos de tráfico de menores. Le pedí que investigara lo que pasó en el Hospital San Rafael ese día, hace 7 años. Carolina era una mujer de unos 50 años con mirada aguda e inteligente. Abrió una carpeta llena de documentos. «Señor Montenegro», empezó a decir, «lo que voy a contarle es grave. Hay evidencia de que el Hospital San Rafael estuvo involucrado en una red de tráfico de bebés que operó entre hace 10 y 5 años. Conseguían bebés de madres pobres que llegaban solas y en situaciones vulnerables. Les decían que sus bebés habían nacido muertos. Mientras tanto entregaban esos bebés a parejas ricas que estaban dispuestas a pagar grandes sumas de dinero y hacer preguntas mínimas». Sebastián sintió que se mareaba. «La operación la lideraba el doctor Ernesto Salazar», continuó Carolina. «Era el director del área de maternidad en ese entonces, trabajaba con varias enfermeras. Tenían un sistema. Identificaban madres objetivo, mujeres jóvenes, pobres, sin familia cercana, o con familias que no harían muchas preguntas. Durante el parto las sedaban fuertemente. Luego falsificaban certificados de defunción para los bebés. Se deshacían de los cuerpos de bebés que realmente habían nacido muertos para tener documentación si alguien preguntaba. Y vendían los bebés vivos a las parejas que esperaban». «¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?», preguntó Sebastián con voz temblorosa de rabia. «Lo hicieron esporádicamente», respondió Carolina. «No todos los días. Tal vez 3 o 4 casos al año, lo suficientemente espaciados como para no levantar sospechas. Y las víctimas eran siempre gente sin recursos ni influencia. ¿Quién iba a escuchar a una muchacha pobre diciendo que su bebé muerto en realidad estaba vivo?» «¿Y Lorena?», preguntó Sebastián, aunque ya conocía la respuesta. «Ella estaba involucrada».
Carolina sacó más documentos. Tengo registros bancarios que muestran que su esposa pagó $2 millones, 3 meses antes del supuesto nacimiento de Daniel. El dinero fue a una cuenta offshore vinculada al Dr. Salazar. También tengo el testimonio de una enfermera que trabajaba ahí. Está dispuesta a declarar que su esposa llegó al hospital el día del 15 de agosto vestida con ropa de maternidad y maquillaje especial para parecer que acababa de dar a luz. Entró por una entrada trasera. La llevaron a una sala privada. Le dieron al bebé de Valentina Morales. Posaron para fotografías en esa sala. Y luego salió por la puerta principal con el bebé presentándolo como su hijo recién nacido. Sebastián se hundió en la silla. Sentía que no podía respirar. El doctor Salazar preguntó con voz apenas audible, ¿dónde está ahora? Murió hace 3 años, respondió Miguel. Infarto masivo. Muy conveniente para todos los involucrados. ¿Y las otras personas de la red? Algunas están en prisión por otros crímenes. Algunas desaparecieron. Algunas siguen trabajando en el sistema médico, sin que nadie sepa lo que hicieron. ¿Podemos probar todo esto?, preguntó Sebastián. Tenemos pruebas suficientes para reabrir el caso, dijo Carolina. Testimonios, documentos financieros, la prueba de ADN. Pero necesito preguntarle algo, señor Montenegro. ¿Quiere usted que esto se haga público? Porque si seguimos adelante, esto va a estar en todos los periódicos. El nombre de su esposa será arrastrado por el lodo. El nombre de Daniel estará en los titulares. Su vida privada se convertirá en circo mediático. Sebastián cerró los ojos. Cada opción era horrible. Si no hacemos nada, dijo Miguel, Valentina Morales tiene todo el derecho legal de reclamar a su hijo. Podría llevarse a Daniel. Usted no tiene derechos legales sobre él, ya que no es el padre biológico, y el certificado de nacimiento es fraudulento. Pero si hacemos público el caso, continuó Carolina, podríamos argumentar que usted es víctima también, que no sabía nada, que crió a Daniel de buena fe. Un juez podría otorgarle custodia compartida, o al menos derechos de visitación extensos. Sebastián se puso de pie y caminó hacia la ventana del piso 12 que daba a la ciudad. Abajo la gente caminaba por las calles sin idea de las tragedias personales que se desarrollaban en edificios de oficinas y casas, cada uno cargando sus propios dolores secretos. Necesito hablar con Valentina, dijo finalmente. Necesito saber qué quiere ella. Regresó a la mansión al caer la tarde. Encontró a Valentina y Daniel en el jardín. El niño perseguía mariposas mientras Valentina lo observaba sentada en una banca de piedra, con una expresión de amor puro en su rostro. Sebastián se acercó. Daniel corrió hacia él emocionado. «Papá, mira», gritó el niño. «Atrapé una mariposa azul, pero la solté para que no se pusiera triste». «Hiciste bien, hijo», dijo Sebastián, arrodillándose para abrazar al niño. «Las cosas hermosas no deben estar encerradas». Daniel asintió seriamente como si hubiera recibido una gran lección de vida. Luego volvió corriendo a perseguir más mariposas. Sebastián se sentó junto a Valentina. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Solo observaron a Daniel jugar con la inocencia de quien no sabe que su mundo está a punto de cambiar para siempre. «Tengo toda la información», dijo Sebastián finalmente. «Sé exactamente qué pasó, cómo lo hicieron, quién estuvo involucrado. Y tengo pruebas». Valentina lo miró con ojos llenos de lágrimas que no caían. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz pequeña. «Eso depende de usted», respondió Sebastián. «Legalmente Daniel es su hijo. Yo no tengo derechos sobre él. Usted puede reclamarlo, puede llevárselo, y estaría en todo su derecho de hacerlo. Le robaron a su bebé. Merece recuperar esos años perdidos». «Pero», dijo Valentina, leyendo el peso en su voz. «Pero Daniel me conoce como su padre. Es la única familia que tiene desde que Lorena murió. Arrancarlo de mí sería traumático para él, especialmente después de todo lo que ya ha pasado perdiendo a Lorena». Valentina observó a Daniel correr detrás de otra mariposa. Su corazón se partía en dos direcciones opuestas. Una parte de ella quería tomar a su hijo y correr, encerrarse con él en algún lugar y recuperar cada segundo perdido. Pero la parte racional sabía que eso destruiría a Daniel. «Yo no quiero lastimarlo», dijo finalmente con voz quebrada. «He esperado 24 años para encontrarlo. Puedo esperar un poco más para que sea el momento correcto de decírselo». Sebastián sintió un alivio inmenso mezclado con culpa. «¿Qué propone?», preguntó. «Me quedo trabajando aquí como su niñera», dijo Valentina. «Paso tiempo con él. Dejo que me conozca, que confíe en mí, que me ame como una persona importante en su vida. Y cuando sea el momento correcto, cuando él sea un poco mayor y pueda entender, le decimos la verdad, los dos juntos». «¿Y qué hay de usted?», preguntó Sebastián. «¿Qué hay de su dolor, de su necesidad de ser reconocida como su madre?».
He vivido sin él 24 años creyendo que estaba muerto, respondió Valentina con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Ahora sé que está vivo, que está sano, que está feliz. Puedo vivir unos años más con el secreto, si eso significa proteger su bienestar emocional. Sebastián la miró con una admiración profunda. Esta mujer que no tenía nada, estaba dispuesta a sacrificar su derecho de ser madre públicamente, solo para proteger al hijo que le habían robado. Gracias, susurró él. Gracias por amar a Daniel lo suficiente como para poner sus necesidades antes que las suyas. Eso es lo que hacen las madres verdaderas, respondió Valentina. Acordaron mantener el secreto por ahora. Sebastián habló con su abogado para posponer cualquier acción legal. En lugar de eso, trabajaría en conseguir toda la documentación necesaria para cuando llegara el momento. Valentina firmaría documentos dándole a Sebastián custodia compartida legal. Cuando Daniel fuera mayor de edad, podría decidir cómo quería manejar su relación con ambos. Los meses siguientes fueron extraños y hermosos al mismo tiempo. Valentina se mudó permanentemente a la mansión. Ya no era solo la niñera. Era parte de la familia, aunque solo ellos dos sabían cuán literal era eso. Daniel florecía con dos adultos, que lo amaban incondicionalmente. Con Sebastián, aprendió sobre negocios y responsabilidad. Con Valentina aprendió sobre ternura y emociones. Su psicólogo estaba asombrado del progreso. Dijo que era como si una pieza que faltaba hubiera caído en su lugar. Una noche 3 meses después del descubrimiento, Valentina tocó a la puerta del estudio de Sebastián. Él estaba revisando documentos del trabajo. «Pasa», dijo sin levantar la vista. Valentina entró con expresión nerviosa. «Necesito hablar contigo sobre algo», dijo. Sebastián dejó los documentos y le dio toda su atención. «Mi mamá», comenzó a decir Valentina, «está muy enferma. Los médicos dicen que necesita una cirugía urgente en los pulmones. Cuesta $20.000. Yo he estado ahorrando pero solo tengo 3.000. No sé qué hacer». Se veía avergonzada de pedir ayuda. Sebastián se puso de pie. «Pagaré la cirugía completa», dijo sin dudar. Valentina negó con la cabeza. «No puedo aceptar eso. Es demasiado». «Valentina», dijo Sebastián suavizando su voz. «Usted es la madre de mi hijo. No biológicamente mío, pero emocionalmente sí. Eso la hace familia. Y la familia se ayuda. Además, usted le está dando a Daniel algo invaluable. Le está dando el amor maternal que perdió. No hay dinero que pueda pagar eso». Valentina comenzó a llorar. Sebastián se acercó y por segunda vez la abrazó. «Déjeme ayudarla», susurró. «Por favor». «Gracias», sollozó ella. «Gracias». La cirugía se realizó una semana después en el mejor hospital de la ciudad. Doña Mercedes sobrevivió, y poco a poco comenzó a recuperarse. Cuando fue dada de alta, Sebastián había arreglado para que ella también se mudara a la mansión. Había suficiente espacio, y la anciana necesitaba cuidados que serían más fáciles de proporcionar ahí. Cuando doña Mercedes vio por primera vez la mansión donde vivirían, su expresión fue de incredulidad total. Valentina le había contado todo. Sobre Daniel, siendo su nieto perdido. Sobre el plan de mantener el secreto por ahora. La anciana lloró durante horas abrazando a su hija. «Siempre supe que tu bebé estaba vivo, mija», le dijo con voz débil pero firme. «Siempre lo supe. Una abuela también siente estas cosas». Tener a doña Mercedes en la casa cambió la dinámica de maneras inesperadas y hermosas. Daniel adoró a la abuela instantáneamente. Ella le contaba historias de su infancia. Le enseñaba a hacer tortillas a mano. Le cantaba canciones viejas que la propia Valentina había olvidado. Una tarde Sebastián encontró a Daniel, Valentina y doña Mercedes en la cocina cubiertos de harina haciendo pan dulce. Reían juntos. Doña Mercedes hacía algún chiste. Daniel reía con esa risa limpia y franca de los niños felices. Valentina los miraba a ambos con una expresión de alegría mezclada con melancolía. Sebastián se quedó en la entrada observando la escena, y por primera vez desde la muerte de Lorena, sintió que su casa volvía a ser un hogar. No por el lujo o el espacio, sino por el amor genuino que ahora llenaba sus paredes. Esa noche, después de que Daniel se durmió, los 3 adultos se sentaron en la terraza. Doña Mercedes fumaba con permiso especial de sus médicos, uno de los 2 cigarrillos semanales que le permitían. Sebastián tomaba vino. Valentina té de hierbas. «Señor Montenegro», dijo doña Mercedes con su voz rasposa, «quiero agradecerle por lo que está haciendo por mi hija y por mi nieto. Un hombre menor no habría tenido la grandeza de compartir al niño que crió como suyo». «No soy tan noble como piensa», respondió Sebastián. «Daniel no es mi hijo de sangre, pero es mi hijo en mi corazón. Renunciar a él hubiera sido renunciar a mi razón de vivir. Esto no es generosidad, es supervivencia». Aún así,
insistió la anciana. Otros hombres habrían peleado en cortes. Habrían tratado de quedarse con el niño usando sus recursos y poder. Usted eligió un camino más difícil, pero más amoroso. Se quedaron en silencio escuchando los grillos en el jardín. Finalmente Sebastián habló. «Saben», dijo con voz pensativa, «durante años me sentí culpable por no haber visto las señales con Lorena, por no haber sospechado que algo estaba mal, por haber sido tan ciego y confiado. Pero ahora me pregunto si parte de mí siempre lo supo, si en algún nivel subconsciente sentí que algo no cuadraba pero elegí ignorarlo porque quería tanto un hijo que no me importó cómo llegara». «No puede culparse por eso», dijo Valentina suavemente. «Usted amaba a su esposa. Confiaba en ella. Nadie espera que la persona que ama sea capaz de algo tan horrible». «Pero debí preguntar más», insistió Sebastián. «Debí investigar cuando los tipos de sangre no coincidían. Debí darle seguimiento a las inconsistencias en su historia del embarazo. Fui cómplice por omisión». «Mijo», dijo doña Mercedes, usando ese término cariñoso que lo sorprendió gratamente. «El único culpable aquí es la persona que organizó el robo. Su esposa y los médicos. Usted y mi hija son víctimas, los dos, dejen de castigarse por los crímenes de otros». Ese consejo simple pero profundo ayudó a ambos a empezar a sanar. No era culpa de Sebastián haber sido engañado. No era culpa de Valentina haber sido pobre y vulnerable. Ambos habían sido peones en un juego cruel jugado por gente sin escrúpulos. Pasaron 6 meses más. La vida encontró un ritmo. Daniel cumplió 8 años. Hicieron una fiesta en el jardín con sus compañeros de escuela. Valentina horneó el pastel de 3 chocolates que era el favorito del niño. Sebastián contrató magos y payasos. Doña Mercedes se sentó en una silla cómoda observando todo con sonrisa plena. Cuando Daniel apagó las velas, Valentina lo observó cerrar los ojos y pedir un deseo. Cuando abrió los ojos, la buscó entre la multitud de invitados y le sonrió. Esa sonrisa que era la misma que ella había imaginado en sus sueños durante 24 años. Una semana después del cumpleaños, Daniel hizo una pregunta que los tomó desprevenidos. Estaban cenando los 4 como hacían todas las noches. De repente Daniel dejó su tenedor y miró a Valentina con esa seriedad que a veces mostraba. Valentina preguntó, «¿Por qué nunca tuviste hijos propios?». El silencio que siguió fue tenso. Sebastián y doña Mercedes miraron a Valentina, esperando ver cómo respondía. Valentina respiró profundo. «Sí tuve un hijo, Daniel», respondió con voz tranquila. «Hace mucho tiempo. Pero me lo quitaron cuando era bebé. Me dijeron que había muerto. Fue el día más triste de mi vida». Daniel la miraba con esos ojos verdes llenos de empatía. «¿Lo extrañas?», preguntó con voz suave. «Todos los días», respondió Valentina con honestidad absoluta. «Pero sabes qué, ahora tengo la bendición de cuidarte a ti. Y cuando estoy contigo, siento que mi corazón que estaba roto, se repara un poquito». «¿Crees que tu hijo hubiera sido como yo?», preguntó Daniel con genuina curiosidad infantil. Valentina sintió las lágrimas pero sonrió. «Creo que hubiera sido exactamente como tú. Inteligente, amable, con una sonrisa hermosa que ilumina todo». Daniel se bajó de su silla y caminó alrededor de la mesa hasta donde estaba Valentina. Se subió a su regazo y la abrazó. «¿Puedo ser tu hijo ahora?», susurró al oído de Valentina. «No de verdad, pero como de corazón». Valentina no pudo contener las lágrimas que rodaron libremente por sus mejillas. Abrazó a Daniel con toda la fuerza de 24 años de amor contenido. «Me encantaría eso, mi amor», susurró de vuelta. «Me encantaría». Cuando Daniel regresó a su silla para terminar su cena como si nada hubiera pasado, Sebastián y Valentina se miraron a través de la mesa. No necesitaron palabras. Ambos sabían que ese había sido un momento definitorio. Daniel en su inocencia había propuesto exactamente lo que ellos habían estado tratando de construir. Una familia no tradicional unida por amor más que por sangre. Después de la cena, cuando Daniel se fue a su habitación a leer antes de dormir, doña Mercedes habló. «Pronto será tiempo de decirle la verdad completa», dijo con sabiduría. «Ese niño es inteligente. Está empezando a hacer conexiones. Mejor que escuche la verdad de labios de ustedes que la descubra por accidente». «Tiene razón», dijo Sebastián. «Pero ¿cómo le explicas algo así a un niño de 8 años? ¿Cómo le dices que la madre que recuerda participó en robarlo de los brazos de su verdadera madre?» «Con amor», respondió Valentina. «Le decimos con mucho amor. Y le aseguramos que sin importar qué nada va a cambiar. Que los dos lo amamos. Que siempre lo vamos a amar. Que va a tener 2 familias en lugar de una». Acordaron esperar hasta después de las vacaciones de verano. Darle a Daniel unos meses más de inocencia antes de cambiar su mundo para siempre.
El verano fue mágico. Sebastián tomó un mes completo libre del trabajo, algo que nunca había hecho antes. Llevó a Daniel, Valentina y doña Mercedes a la playa. Rentó una casa frente al mar. Pasaron días construyendo castillos de arena, nadando en las olas, cocinando juntos, jugando juegos de mesa en las noches lluviosas. Una tarde Sebastián y Valentina caminaban por la playa mientras Daniel y doña Mercedes buscaban caracoles cerca de la orilla. «¿Sabes?», dijo Valentina. «Nunca imaginé que mi vida podría llegar a esto. A tener aunque sea parcialmente de vuelta a mi hijo. A vivir en una casa hermosa. A no tener que preocuparme por dinero para medicinas o comida. A veces siento que estoy soñando y voy a despertar en mi apartamento viejo con las goteras y el piso frío». «No es un sueño», dijo Sebastián. «Esto es real. Y se lo merece, Valentina. Merece cada parte buena que la vida le está dando ahora». «Usted también merece ser feliz», respondió ella. «He visto cómo mira hacia el horizonte a veces, como si estuviera esperando algo que nunca llega. No se castigue por lo que hizo su esposa. Usted no sabía. No es su culpa». Sebastián se detuvo y miró hacia el océano. Las olas rompían con su ritmo eterno. «Lorena y yo no teníamos un matrimonio perfecto», admitió. «La amaba, pero no era ese amor apasionado que ves en las películas. Era más como compañerismo, como una sociedad. Ella venía del mismo mundo que yo, hablábamos el mismo idioma social. Pero ahora me pregunto si realmente la conocí, si alguna vez vi más allá de la fachada que ella presentaba». «La gente es complicada», dijo Valentina. «A veces hacemos cosas terribles por razones que ni nosotros mismos entendemos. Su esposa quería un bebé desesperadamente. Eso no justifica lo que hizo. Nada justifica robar a un niño. Pero tal vez en su mente retorcida por la desesperación, se convenció de que estaba haciendo algo bueno, de que me estaba salvando de criar a un hijo en pobreza, de que le estaba dando a ese bebé una vida mejor». Sebastián la miró sorprendido. ¿Cómo puede ser tan comprensiva con ella después de lo que le hizo? Valentina sonrió con tristeza. «Porque estar enojada y amargada solo me lastima a mí. Lorena ya murió, no puede pagar por lo que hizo, no puede disculparse, no puede arreglar nada, lo único que puedo hacer es elegir perdonar, para poder seguir adelante. No por ella, por mí». Esa madurez emocional dejó a Sebastián sin palabras. Esta mujer que había tenido todas las razones del mundo para estar llena de odio y resentimiento, había elegido el camino del perdón. No porque fuera fácil, sino porque era el único camino hacia la sanación. Cuando regresaron de las vacaciones llegó septiembre. Daniel empezó tercer grado. Una tarde después de la escuela Sebastián y Valentina le pidieron que se sentara con ellos en la sala. Doña Mercedes también estaba presente. Daniel los miró con curiosidad. «¿Está todo bien?», preguntó con leve preocupación en su voz. «Todo está bien, mi amor», dijo Valentina. «Pero tenemos algo muy importante que contarte. Algo sobre tu historia. Sobre de dónde vienes realmente». Durante la siguiente hora, le contaron todo, con palabras cuidadosamente elegidas apropiadas para su edad. Le explicaron sobre el hospital, sobre el error terrible que se cometió, sobre cómo Valentina era su mamá de nacimiento pero que Sebastián era su papá de corazón porque lo había criado. Le aseguraron 1000 veces que nada iba a cambiar, que los dos lo amaban, que doña Mercedes era su abuela de verdad, que él ahora tenía más familia que antes, no menos. Daniel los escuchó sin interrumpir. Su rostro pasó por muchas emociones: confusión, sorpresa, tristeza, enojo. Finalmente, cuando terminaron de hablar, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces dijo finalmente con voz pequeña: «Mi mamá Lorena no era mi mamá de verdad. Ella fue tu mamá en todos los sentidos importantes», respondió Sebastián rápidamente. «Te amó, te cuidó, te cantaba canciones de cuna, te leía cuentos. Eso no cambia solo porque ahora sabemos que Valentina te dio a luz». «Pero ella me robó», dijo Daniel con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Le robó a Valentina». «Sí», admitió Sebastián. «Lo hizo. Y estuvo mal. Muy mal, pero también es complicado. Ella quería un bebé tanto que tomó una decisión terrible. Las personas a veces hacen cosas malas cuando están desesperadas». Daniel miró a Valentina. «Tú eres mi mamá de verdad», dijo como si estuviera probando las palabras en su boca. «Sí, mi amor», respondió Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Soy tu mamá de nacimiento. Pero Sebastián es tu papá en todos los sentidos. Y los dos te amamos más que a nada en este mundo». Daniel procesó esto. Luego preguntó: «¿Por qué no me lo dijeron antes?». «Porque queríamos que te sintieras seguro primero», explicó Sebastián. «Queríamos que conocieras a Valentina, que confiaras en ella,
Que supieras en tu corazón que ella te ama antes de decirte quién es realmente. ¿Te enojas con nosotros por haberte mentido?, preguntó Valentina con voz temblorosa. Daniel negó con la cabeza. No, entiendo por qué esperaron, pero no más secretos, ¿verdad? Prométanme que no habrá más secretos. Te lo prometemos, dijeron Sebastián y Valentina al unísono. Daniel se levantó del sofá y caminó hacia Valentina. Se subió a su regazo y la abrazó fuerte. ¿Te puedo llamar mamá Valentina?, preguntó en voz baja. Valentina sintió que su corazón explotaba de alegría. Puedes llamarme como quieras, mi amor. Lo que te haga sentir cómodo. Daniel luego fue con Sebastián y también lo abrazó. Tú sigues siendo mi papá, le dijo. Nada cambia eso. Nada en el universo puede cambiar eso, respondió Sebastián con voz ahogada por la emoción. Los días siguientes fueron de ajuste. Daniel tenía muchas preguntas, algunas difíciles de responder, pero enfrentaron cada una con honestidad y amor. El psicólogo de Daniel los ayudó a navegar el proceso. Dijo que Daniel estaba manejando la revelación notablemente bien considerando la complejidad de la situación. Un mes después Daniel les preguntó si podía cambiar su nombre oficialmente para incluir el apellido Morales junto con Montenegro. Quería ser Daniel Montenegro Morales. Los dos apellidos, las dos familias, las dos historias que lo habían formado. Sebastián y Valentina acordaron inmediatamente. Hicieron los trámites legales. Sebastián oficialmente adoptó a Daniel dándole derechos parentales completos. Valentina fue reconocida como madre biológica. Establecieron custodia compartida aunque en la práctica todos vivían juntos en la mansión que se había convertido en un verdadero hogar. Pasó un año más. Daniel cumplió 9 años. Estaba feliz, seguro, amado. Tenía 2 padres que lo adoraban, una abuela que lo consentía, una vida llena de oportunidades que nunca hubiera tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Una tarde Valentina y Sebastián estaban en la cocina preparando la cena mientras Daniel hacía tarea y doña Mercedes tejía en la sala. «¿Sabes?», dijo Valentina mientras picaba verduras, «a veces me siento culpable por ser feliz. Siento que no debería estar agradecida por cómo resultaron las cosas, porque todo vino de algo tan terrible». «Yo siento lo mismo», admitió Sebastián. «Como si estar feliz fuera traicionar a todas las víctimas de lo que pasó». Valentina dejó el cuchillo y miró a Sebastián. «Pero entonces pienso en Daniel, en lo feliz que es, en cómo tiene lo mejor de ambos mundos ahora. Y me digo que tal vez el bien puede salir incluso de las situaciones más oscuras. No porque el mal se justifique, nunca, pero porque los seres humanos tenemos esta capacidad increíble de tomar pedazos rotos y construir algo nuevo y hermoso con ellos». Sebastián sonrió. «¿Cuándo se volvió tan sabia?». «Cuando dejé de ser solo una víctima y empecé a ser una sobreviviente», respondió Valentina. Esa noche después de acostar a Daniel, Sebastián bajó a la sala donde Valentina leía un libro. Se sentó frente a ella con expresión seria. «Necesito preguntarte algo», dijo. Valentina cerró el libro. «Dime, ¿qué quieres para tu futuro, para el futuro de Daniel? ¿Quieres que las cosas sigan como están? ¿O quieres más? ¿Quieres que Daniel viva contigo parte del tiempo? ¿Quieres independizarte, tener tu propia vida fuera de esta casa?» Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. Honestamente, dijo, esto que tenemos ahora, esta familia extraña y no tradicional, es más de lo que jamás soñé tener. Me gusta vivir aquí. Me gusta que Daniel nos tenga a ambos todos los días. Me gusta cocinar con doña Mercedes. Me gusta cuando cenamos juntos. Me gusta esta vida que hemos construido. ¿Pero tú qué quieres? Sebastián, esta no puede ser la vida que imaginaste para ti. Sebastián se recostó en el sofá. La vida que imaginé murió con Lorena. Más bien murió cuando descubrí la verdad sobre Lorena. Tuve que soltar esa imagen de familia perfecta que pensé que tenía, y ¿sabes qué? Lo que tenemos ahora es mejor, es real, es honesto, es construido sobre verdad, no sobre mentiras. Daniel tiene 2 personas que lo aman sin condiciones, tiene estabilidad, tiene apoyo. Eso es más importante que cualquier estructura familiar tradicional. «¿Entonces estás feliz?», preguntó Valentina. Sebastián la miró directo a los ojos. «Más feliz de lo que he estado en años. Y mucho de eso se debe a usted, Valentina. No solo porque trajo de vuelta la alegría en Daniel, sino porque me enseñó que la familia no se trata de sangre o de apariencias. Se trata de amor, de sacrificio, de elegir quedarte incluso cuando es difícil». Valentina sintió su corazón latir más rápido. Había algo en la forma en que Sebastián la miraba. Algo que había estado creciendo lentamente entre ellos durante meses
pero que ninguno se había atrevido a nombrar. Sebastián, comenzó a decir, pero él levantó una mano. No, déjame terminar. Sé que esto es complicado. Sé que nuestra situación ya es lo suficientemente no convencional, pero tengo que decirte. Tengo que ser honesto. En este año de conocerte he llegado a admirarte profundamente. Tu fuerza, tu capacidad de perdonar, tu amor incondicional por Daniel, la forma en que trajiste calidez y vida a esta casa. Y en algún punto del camino esa admiración se convirtió en algo más. Valentina sintió que le faltaba el aire. Sebastián, no te estoy pidiendo nada, continuó él. No estoy esperando que sientas lo mismo, solo necesitaba que lo supieras, que para mí ya no eres solo la madre biológica de Daniel. Es importante para mí, como mujer, como persona. El silencio se extendió entre ellos cargado de emociones no resueltas. Finalmente Valentina habló con voz temblorosa. Yo también siento algo, admitió. No sé exactamente qué es. No tengo experiencia en estas cosas. Nunca me permití amar a nadie después de perder a mi bebé. Pero cuando estoy cerca de ti, cuando trabajamos juntos para cuidar de Daniel, cuando hablamos en las noches, siento algo que me asusta porque no sé si es real o si solo estoy confundiendo gratitud con afecto. Puede ser las dos cosas, dijo Sebastián suavemente. El amor puede nacer de muchos lugares. De la gratitud, del respeto mutuo, de la experiencia compartida. ¿Pero qué dirá la gente?, preguntó Valentina. ¿Qué pensarán? Una empleada doméstica y el millonario que la contrató. Van a pensar que me aproveché, que lo seduje para quedarme con tu dinero. No me importa lo que piense la gente, respondió Sebastián con firmeza. He vivido demasiado tiempo preocupándome por las apariencias, por mantener una imagen perfecta, y mira dónde me llevó, a estar casado con una mujer que ni siquiera conocía realmente. No, esta vez voy a elegir lo que es real sobre lo que se ve bien. Pero Daniel, dijo Valentina. ¿Cómo afectará esto a Daniel? Daniel, intervino una voz pequeña desde la entrada de la sala. Daniel piensa que sería genial. Ambos adultos se sobresaltaron. Daniel estaba ahí en pijama con su osito de peluche bajo el brazo. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó Sebastián. Todo, respondió Daniel, caminando hacia ellos. No podía dormir así, que bajé a buscar agua. Y los escuché hablando. Y no es malo, ¿verdad? Que papá y mamá Valentina se gusten. Eso nos haría una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, mi amor, dijo Valentina. Sí, respondió Daniel, pero sería como más familia. Como las familias normales, pero mejor porque tenemos una historia especial. La simplicidad con la que Daniel veía las cosas les hizo sonreír a ambos adultos. Tienes razón, hijo, dijo Sebastián. Tenemos una historia muy especial. Pasaron los meses. Sebastián y Valentina comenzaron una relación, pero no se apresuraron. Cada paso fue deliberado, cuidadoso, siempre con Daniel como prioridad. No se escondían, pero tampoco hacían grandes demostraciones públicas. Construían su amor lentamente como se construye una casa sobre terreno inestable, con paciencia, con cuidado, con bases firmes. Un año después de confesar sus sentimientos, Sebastián le propuso matrimonio a Valentina. No fue con un anillo de diamante de 10 quilates y una cena en un restaurante lujoso. Fue en la cocina a las 6 de la mañana mientras preparaban el desayuno antes de que Daniel despertara. Sebastián simplemente tomó la mano de Valentina y dijo: «Cásate conmigo. No porque sea lo que se espera, no porque sea conveniente, sino porque te amo, porque quiero pasar el resto de mi vida construyendo esta familia extraordinaria contigo. Porque quiero que Daniel tenga el ejemplo de dos personas que se eligen mutuamente todos los días. Porque contigo soy más yo mismo de lo que he sido nunca». Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró, «1000 veces sí». Se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión. Solo familia cercana y pocos amigos. Daniel fue el padrino. Doña Mercedes lloró de felicidad toda la ceremonia. Valentina usó un vestido sencillo color marfil. Sebastián un traje gris claro. No fue ostentoso ni elaborado. Fue real. Fue lleno de amor. Durante los votos Sebastián dijo: «Valentina, viniste a mi vida en el momento más inesperado y en la forma más inusual. Me enseñaste que la familia no se trata de sangre sino de elección. Que el amor puede nacer incluso de las tragedias más oscuras. Que el perdón es más poderoso que la venganza. Prometo honrarte, protegerte, amarte, elegirte cada día por el resto de mi vida». Valentina respondió con voz temblorosa pero clara: «Sebastián, me devolviste a mi hijo cuando pensé que lo había perdido para siempre. Pero me diste más que eso. Me diste un hogar, una familia, una razón para creer que los finales felices existen incluso después de años de dolor.
Prometo amarte con todo lo que soy. Ser tu compañera. Tu apoyo. Tu refugio. Prometo cuidar de Daniel junto contigo. Prometo construir esta vida extraordinaria que tenemos con amor y gratitud cada día. No hubo un ojo seco en el jardín. Esa noche después de la fiesta, cuando los invitados se habían ido, y Daniel finalmente se durmió exhausto de tanta emoción, Sebastián y Valentina se sentaron en su dormitorio. Ahora compartían el cuarto principal, que antes había sido solo de Sebastián. No puedo creer que esto sea real, dijo Valentina mirando el anillo simple de oro en su dedo. Hace 3 años estaba en mi apartamento con goteras, sin dinero para las medicinas de mi mamá, sin esperanza de nada. Y ahora tienes todo lo que mereces, terminó Sebastián tomando su mano. Tengo más de lo que merezco, corrigió ella. Tengo a mi hijo de vuelta, tengo un esposo que me ama, tengo una casa hermosa, tengo a mi mamá saludable. A veces me da miedo, como si fuera a despertar y nada de esto hubiera sido real. Es real, le aseguró, Sebastián besando su frente. Y te lo voy a recordar cada día por el resto de nuestras vidas. 5 años pasaron. Daniel cumplió 14 años. Crecía alto y fuerte. Seguía teniendo los ojos de Valentina, pero había desarrollado la complexión atlética de Sebastián. Por tanto tiempo vivir con él y adoptar sus rutinas de ejercicio. Era un chico popular en la escuela. Buen estudiante, amable, seguro de sí mismo. La terapia había terminado años atrás. Ya no la necesitaba. Un día llegó a casa con una tarea de la escuela. Tenía que hacer un árbol genealógico y escribir sobre su familia. Se sentó en la mesa del comedor con Valentina y Sebastián, a ambos lados. Esto es complicado, dijo con una sonrisa. Porque mi familia es medio rara. La mejor tipo de rara, bromeó Sebastián. Daniel asintió, comenzó a dibujar su árbol. Puso su nombre en el centro, luego 2 ramas hacia arriba. En una escribió Sebastián Montenegro, en la otra Valentina Morales de Montenegro. Pero luego agregó una rama adicional más tenue. En ella escribió Lorena Valdés. Ella también es parte de mi historia, explicó. No puedo fingir que no existió. Hizo algo terrible, pero también me amó a su manera. Es complicado. Estás en lo correcto, dijo Valentina. La vida es complicada, las personas son complicadas, tu historia es complicada, y está bien. Daniel terminó su árbol genealógico agregando a doña Mercedes, a los padres fallecidos de Valentina, a los abuelos de Sebastián. Cuando terminó lo observó con satisfacción. ¿Saben qué?, dijo, tal vez mi familia no sea tradicional, pero es mía. Y no la cambiaría por nada. Sebastián y Valentina se miraron sobre la cabeza de su hijo con sonrisas llenas de amor. 3 años después, cuando Daniel tenía 17 y estaba aplicando a universidades, le preguntaron en uno de sus ensayos sobre un evento que hubiera cambiado su vida. Escribió sobre el día que descubrió la verdad sobre su nacimiento. Sobre tener 2 madres, sobre cómo la tragedia puede transformarse en algo hermoso, sobre el poder del perdón y del amor. Su ensayo fue tan poderoso que lo aceptaron en su universidad de primera elección con beca completa. Cuando llegó la carta de aceptación, toda la familia celebró. Doña Mercedes ya tenía 92 años. Su salud era frágil, pero su mente estaba clara. Esa noche, durante la cena de celebración, alzó su copa de jugo, ya que no podía tomar alcohol, y dijo con voz débil pero clara. He vivido una vida larga. He visto mucho. Cosas buenas y cosas malas. Pero lo que más me llena de orgullo es ver a esta familia. Una familia que nació del dolor pero que eligió el amor. Que enfrentó la verdad por dolorosa que fuera. Que decidió construir algo hermoso de las ruinas. Ustedes 3 son mi mayor bendición. 1 año después, doña Mercedes murió pacíficamente durante el sueño. Daniel, que ya estaba en su primer año de universidad, volvió a casa para el funeral. Lloró en los brazos de Valentina y Sebastián. La pérdida dolía, pero también había gratitud. Gratitud porque doña Mercedes había vivido lo suficiente para ver a su nieto crecer, para ver a su hija feliz, para ser parte de esta familia extraordinaria que el destino había juntado. En su testamento, doña Mercedes dejó una carta para cada uno. A Daniel le escribió: mi precioso nieto, cuando naciste tu mamá te perdió, pero el universo tiene formas misteriosas de arreglar las cosas. Te trajo de vuelta a ella cuando más lo necesitaba. Creciste con el amor de 2 familias, con oportunidades que tus antepasados solo soñaron. Pero nunca olvides de dónde vienes, de gente trabajadora, de gente que sabe lo que es sufrir. Usa tu educación y tus privilegios para ayudar a otros, para hacer justicia, para asegurarte que ninguna otra madre tenga que pasar lo que pasó tu mamá Valentina. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu abuela que siempre te cuidará desde las estrellas. A Valentina le escribió: hija mía,
Mi niña fuerte. Pasaste por el infierno y saliste del otro lado. No solo sobreviviste, floreciste, encontraste a tu hijo, encontraste el amor, encontraste tu lugar en el mundo. Estoy tan orgullosa de la mujer que eres, de la madre que eres, de la esposa que eres. Perdona siempre, ama siempre. Y recuerda que tu papá y yo estamos esperándote del otro lado, pero no tengas prisa. Vive plenamente. Ríe mucho. Abraza a tu familia. Y sé feliz. Te lo mereces. Te amo por siempre. Tu mamá. A Sebastián le escribió. Sebastián, cuando mi hija llegó a tu casa buscando trabajo, nunca imaginé que encontraría una familia. Tú no solo le devolviste a su hijo, le devolviste la vida, le diste amor, dignidad, un hogar, y a cambio ella te dio algo que tampoco tenías. Una familia real construida sobre honestidad y amor genuino. Gracias por ver a mi hija como lo que es, una mujer de valor incalculable. Gracias por amar a mi nieto como tu propio hijo. Gracias por abrir tu corazón y tu hogar. Cuida de ellos, y deja que ellos te cuiden. Eres un buen hombre. Sebastián Montenegro. Tu suegra que te aprecia más de lo que sabes. Los tres lloraron leyendo sus cartas, y se abrazaron sabiendo que doña Mercedes había sido la matriarca que mantuvo a la familia unida con su sabiduría y amor incondicional. Daniel se graduó de la universidad con honores, estudió Derecho con especialización en Derechos de Niños y Familias. Su tesis fue sobre tráfico de menores y reforma al sistema de adopción. Eventualmente se convirtió en abogado, trabajando para una organización sin fines de lucro, que ayudaba a familias que habían sido víctimas de adopciones fraudulentas. En su primer caso grande logró reunir a una madre con su hijo después de 15 años de separación. La mujer lloró igual que Valentina había llorado el día que descubrió que Daniel estaba vivo. Y Daniel entendió que su propósito en la vida era usar su historia para ayudar a otros. Cuando tenía 25 años, Daniel conoció a una chica en su trabajo. Se llamaba Sofía. Era trabajadora social. Venía de una familia humilde. Le recordaba a Valentina en muchas maneras. En su determinación, en su compasión, en su capacidad de ver lo mejor en las personas incluso después de ver lo peor. La llevó a conocer a Sebastián y Valentina. La cena fue llena de risas y conversación fácil. Después, cuando Sofía se fue, Sebastián y Valentina intercambiaron miradas. Esa es la indicada, dijo Valentina con certeza de madre. Definitivamente, concordó Sebastián. Un año después, Daniel y Sofía se casaron. La boda fue más grande que la de Sebastián y Valentina, había sido pero igual de llena de amor. Durante su discurso como padrino y padre del novio, Sebastián se puso de pie con copa en mano. Mi hijo comenzó, y tuvo que detenerse para componerse. Mi hijo me enseñó que la paternidad no se trata de biología, se trata de estar presente, de amar incondicionalmente, de guiar sin controlar. Daniel, no compartimos la misma sangre, pero compartimos algo más importante. Compartimos una vida, compartimos amor, compartimos esta familia extraordinaria que construimos juntos. Luego le cedió el micrófono a Valentina. Ella se puso de pie con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Daniel, dijo con voz temblorosa, te llevé en mi vientre, te di a luz, pero luego te perdí. Durante 24 años, viví con un vacío que pensé que nunca se llenaría. Y luego apareció Sebastián en mi vida, y me llevó a esta casa. Y ahí estabas tú, mi bebé, convertido en un niño hermoso. El universo te me regresó. Y no solo eso, me dio a Sebastián, me dio una familia, me dio una vida que nunca soñé posible. Hoy te veo convertido en un hombre extraordinario. Un hombre que eligió dedicar su vida a ayudar a otros, a asegurar que ninguna familia pase por lo que pasamos nosotros. Estoy tan orgullosa de ti, no solo porque eres mi hijo, sino por el hombre que decidiste ser. No había un ojo seco en el salón. Daniel y Sofía tuvieron su primera hija 2 años después. La llamaron Mercedes Lorena en honor a ambas abuelas. La bebé tenía los ojos de Valentina y Daniel, esos mismos ojos que habían pasado de generación en generación. Cuando Valentina cargó a su nieta por primera vez, sintió que el círculo se cerraba. De sus brazos, habían arrancado a un bebé 24 años atrás. Ahora cargaba a la hija de ese bebé. La vida había dado una vuelta completa. Sebastián observaba a Valentina con la bebé en brazos, y sintió una paz profunda. Habían pasado por tanto: traición, dolor, pérdida, pero también amor, sanación, perdón, y al final habían construido algo hermoso de las ruinas. Daniel miraba a sus padres, a su esposa, a su hija, y sintió una gratitud abrumadora. Su vida había comenzado con un acto terrible de robo e injusticia, pero las personas que lo amaban habían elegido transformar esa oscuridad en luz. Habían elegido el perdón sobre la venganza, el amor sobre el odio.
La unión sobre la división. Una tarde años después, cuando Mercedes tenía 5 años, y Daniel y Sofía esperaban su segundo hijo, la familia completa estaba reunida en el jardín de la mansión. Sebastián tenía 70 años ahora, pero todavía fuerte. Valentina 65, su cabello completamente blanco, pero sus ojos igual de brillantes. Mercedes corría por el jardín persiguiendo mariposas exactamente como Daniel había hecho a su edad. Valentina la miraba con una sonrisa. «¿Sabes?», le dijo a Sebastián, que estaba sentado junto a ella, «a veces todavía me despierto en medio de la noche y tengo que recordarme que todo esto es real, que no es un sueño». Sebastián tomó su mano arrugada pero todavía cálida. «Es real, mi amor. 30 años construyendo esta vida juntos, y seguimos aquí. Seguimos aquí», repitió Valentina, «contra todas las probabilidades. A pesar de todo, seguimos aquí». Daniel se acercó con Sofía. Se sentaron con ellos, observando a Mercedes jugar. «Papá, mamá», dijo Daniel, «Sofía y yo hemos estado hablando. Queremos que sepan algo. Hemos decidido crear una fundación en honor de ustedes dos. La Fundación Montenegro Morales va a trabajar específicamente en casos de tráfico de menores y adopciones fraudulentas. Va a ayudar a reunir familias. Va a dar apoyo legal gratuito. Va a asegurar que otras madres como tu mamá no pierdan a sus hijos para siempre». Valentina se cubrió la boca con las manos. Nuevas lágrimas, lágrimas que después de tantos años todavía fluían fácilmente cuando se trataba de esta familia. «Oh, Daniel», susurró, eso es perfecto». Sebastián también tenía los ojos húmedos. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo», dijo con voz ronca. «Tan orgullosos». Mercedes corrió hacia ellos con una flor que había recogido. «Mira, abuela», gritó emocionada, «es para ti». Valentina tomó la flor, una margarita simple y blanca, y la sostuvo como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Gracias, mi amor», le dijo a la niña. «Es la flor más hermosa que he visto». Mercedes se subió al regazo de Valentina. Sebastián puso su brazo alrededor de ambas. Daniel y Sofía se unieron al abrazo, y por un momento perfecto congelado en el tiempo fueron simplemente una familia. No una familia tradicional. No una familia que había comenzado de manera convencional, pero una familia real, unida por amor, por elección, por perdón, por todas las cosas que realmente importan. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. Las sombras se alargaban en el jardín, pero en ese círculo de personas abrazadas había solo luz. La luz del amor que había sobrevivido a la oscuridad más profunda. La luz de la esperanza que se negó a morir incluso en los momentos más desesperados. La luz del perdón que sanó heridas que parecían demasiado profundas para sanar. Y en ese momento Valentina supo con absoluta certeza que cada lágrima que había derramado, cada noche que había llorado hasta quedarse dormida, cada día que había vivido con el vacío en su corazón, todo había valido la pena. Porque la llevó a este momento, a esta familia, a esta vida que era más hermosa de lo que jamás se atrevió a imaginar. El amor siempre encuentra el camino de regreso, pensó Valentina mirando los rostros de las personas que amaba. Siempre, sin importar cuánto tiempo tome. Sin importar cuántos obstáculos haya, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y ella finalmente estaba en casa, con su hijo, con su esposo, con su nieta, con la familia que el destino le había arrebatado, pero que el tiempo, el perdón y el amor inquebrantable le habían devuelto. No era el final que había esperado cuando tenía 18 años y sostenía a su bebé por primera vez. No era el final que había imaginado durante todos esos años de dolor. Pero era un final perfecto de todas formas, porque estaba lleno de amor real, de perdón genuino, de familia verdadera. Y eso era lo único que realmente importaba al final del día. El amor, siempre el amor.